A ver, cuando pensamos en las regiones de vino más famosas del mundo, como Borgoña y Burdeos, es fácil creer que su éxito pues era inevitable. Pero la verdad de las cosas es que nacieron de fuerzas totalmente opuestas. Una de la ciencia y la observación casi religiosa, y la otra del poder, de la realeza y del comercio a gran escala. Vamos a desentrañar juntos cómo estos dos caminos tan diferentes terminaron por crear el vino que conocemos y amamos hoy. Y aquí nos topamos con un verdadero misterio. Piénsenlo. Cuando el Imperio Romano colapsa por ahí del 476, Europa se sumerge en un caos total. Pura guerra, supervivencia. En un mundo así, algo tan delicado, tan complejo como hacer vino de alta calidad, debería haberse perdido para siempre. Pero no fue así. De alguna manera, sobrevivió. La gran pregunta es, ¿cómo? Pues, la respuesta, curiosamente, está en un solo lugar, la iglesia. Para su ritual más sagrado, la Eucaristía, el vino no era un lujo, era una necesidad absoluta, indispensable. Y esta necesidad convirtió a la Iglesia en la única institución con la estabilidad, el dinero y, sobre todo, la motivación casi divina para proteger y perfeccionar el arte de hacer vino mientras todo lo demás se venía abajo. Y ese camino de preservación nos lleva directo a Borgoña. Pero aquí la historia se pone interesante, porque los héroes de esta parte no llevan ni armadura ni corona, llevan hábitos. Eran monjes, hombres con una disciplina increíble, que, casi sin querer queriendo, se convirtieron en los primeritos científicos del vino en el mundo. Pero ojo, no todos los monjes eran iguales. Por un lado estaban los benedictinos, que eran como los grandes terratenientes poderosos que mandaban a hacer su vino. Pero luego una facción se rebeló, buscando una vida más simple, los cistercienses. Y ellos eran diferentes, no delegaban, no. Ellos mismos trabajaban la tierra con sus propias manos. Y fue justo ahí, en el trabajo diario, al rechazar el lujo, que hicieron un descubrimiento revolucionario. Su meta no era el poder, era el conocimiento que salía del suelo. Y ese descubrimiento tiene un nombre que hoy es clave en el mundo del vino: terroir. Los cistercienses, con su trabajo súper minucioso, fueron los pioneros de esta idea, que en su momento fue radical, que el sabor único de un vino no viene del talento de quien lo hace, sino del lugar exacto donde crece la uva. O sea, el verdadero genio no estaba en la bodega, estaba en la tierra. Ok, ¿y cómo lo descubrieron? Pues aplicaron un método casi científico. Primero, lo más básico: observaron. Se dieron cuenta de que parcelas de tierra, a veces a solo unos metros de distancia, daban vinos con sabores completamente distintos. Segundo paso, delimitaron. Construyeron muros de piedra, los famosos clor, para aislar y poder estudiar bien estas parcelas únicas. Y tercero, la clave de todo: replicaron. Cultivaron y vinificaron por separado, año tras año, hasta que lograron decodificar el carácter único de cada pedacito de tierra. Y esta filosofía, de verdad, lo cambió absolutamente todo. Por primera vez en la historia, el prestigio del vino no estaba en el enólogo, sino en el viñedo. El protagonista de la historia ya no era la persona, era el lugar. Ese, digamos, es el ADN, el código genético de Borgoña. Bueno, ahora vamos a dejar atrás los silenciosos monasterios de Borgoña y viajemos a un lugar completamente distinto, la bulliciosa costa atlántica, a Burdeos. Aquí la historia del vino no se escribió con tierra en las manos, para nada, se escribió con tinta en tratados reales y con el viento inflando las velas de los barcos. Cambiamos la ciencia del suelo por la geopolítica del poder. Hay una sola fecha que lo cambia todo para Burdeos: 1152. Este año es la clave de todo. Define el destino de la región para siempre. ¿Qué pudo haber pasado en un solo año para lanzar a una región al dominio mundial del vino por los siguientes 300 años? La respuesta, y esto parece de película, es una boda. Leonor de Aquitania, que era dueña de prácticamente todo el suroeste de Francia, incluyendo Burdeos, se casa con Enrique Plantagenet. Y poco después, él se convierte en el rey de Inglaterra. Así, de la noche a la mañana, ¡pum!, Burdeos se vuelve territorio inglés. Y esto le dio una ventaja comercial que nadie más tenía. Claro, los reyes ingleses favorecieron a su nuevo territorio. Le dieron a los vinos de Burdeos, que en ese entonces era un tinto ligero llamado Claret, una especie de supercarretera libre de impuestos directo al gigantesco mercado de Londres. Mientras tanto, los vinos de otras regiones francesas se ahogaban en aranceles. El resultado fue, básicamente, un monopolio comercial que duró siglos. Y aquí es donde vemos los dos modelos, frente a frente, clarísimos.
En Borgoña, la calidad nace del suelo, un descubrimiento de monjes. En Burdeos, la fama nace del mercado, un juego de reyes. Una región mira hacia adentro, a la tierra. La otra mira hacia afuera, hacia el mar. Dos filosofías opuestas que crearon dos leyendas del vino. Pero esperen, que la historia de Burdeos todavía tiene otro giro de tuerca. Uno que no tiene que ver con reyes, sino con ingenieros. Porque resulta que la zona que hoy es el corazón del prestigio de Burdeos, el Médoc, no era tierra de viñedos, era un pantano, un lugar inhóspito. Imagínense, estamos en el siglo XVII y el Médoc es un pantano inútil. Imposible cultivar algo ahí. Pero a los aristócratas franceses se les ocurre una idea genial: contratar a los mejores ingenieros de la época para mover agua, los holandeses. Usando toda su experiencia, drenaron el pantano. Y lo que descubrieron debajo fue un tesoro: suelos de grava profunda, perfectos para una uva que pronto dominaría todo, la Cabernet Sauvignon. Prácticamente crearon tierra de la nada. Muy bien, después de este viaje por monasterios, cortes reales y hasta pantanos, ¿qué hemos aprendido? Vamos a resumirlo todo en los 3 pilares que, básicamente, construyeron el mundo del vino como lo conocemos hoy. El plan maestro del vino moderno se puede resumir en 3 pasos bien sencillos. Primero, la ciencia de los monjes, que nos enseñó que la calidad viene del lugar. Segundo, la política de la realeza, que creó el mercado global. Y tercero, la tecnología de los ingenieros, que nos permitió construir viñedos perfectos donde antes no había nada. Ciencia, política y tecnología. Esos son los cimientos. Entonces, el escenario ya está puesto. Por un lado, viñedos meticulosamente clasificados por monjes en Borgoña. Por otro, un imperio comercial en Burdeos construido sobre pantanos que fueron conquistados. Parece un sistema invencible, ¿no? Perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando un enemigo diminuto, un insecto microscópico, llega de América y amenaza con borrarlo todo del mapa? La pregunta que definiría el futuro del vino era: ¿cómo se sobrevive al apocalipsis?